Bueno, y esta mañana estamos acá con Danilo Toro. Vamos a analizar la situación política del país. Un ambiente muy complejo, Danilo, frente a lo que estamos viendo en Bocas del Toro. Es más, hace por lo menos unas 2 semanas tú advertiste que esto podía escalar, la situación de Bocas. Y escaló. O sea, lo que vimos ayer en Bocas del Toro ya no era una protesta como tal, era rebelión, era insubordinación total al orden establecido. Y encima de eso, la destrucción y encima de eso también el saqueo del que fue víctima la empresa más grande y que brinda mayor cantidad de empleos en la provincia, que es chiquita. ¿Cómo analizas esta situación, Danilo? Bien, aquí tengo que advertirle a las personas que es una mezcla de observación de los fenómenos, análisis histórico, es decir, qué ha ocurrido en casos anteriores, tanto en Panamá como en otros países, y luego mi propia hipótesis. Algunos le llamarán especulación. Yo le llamo hipótesis porque se basa en la observación. Lo primero que debo advertir es que efectivamente estamos ante un hecho violento de escala social. Y obviamente las acciones violentas tienen como respuesta la acción de violencia. Y el Estado, aquí, en China, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Cuba, en cualquier parte del mundo, el Estado siempre se reserva el monopolio de la violencia, de la coerción. O sea, la coerción del Estado es precisamente para restituir condiciones de equilibrio para todos. Quien quiera enfrentar la capacidad coercitiva del Estado tiene que igualar al Estado o superarlo, al grado de que puede ser una fuerza violenta, como ocurre en países como Colombia o México u otros países de la región. Entonces, lo primero es eso, diagnosticar el hecho. Estamos ante un hecho evidente de violencia a escala social. Segundo, estamos ante un hecho organizado. Es decir, pudo haber sido el caso de que era violencia espontánea. Si las sociedades tienen reacciones espontáneas, combustionan, se disparan, hay un evento que cataliza todo, pero hay una acumulación de factores causales. Bocas reúne, al igual que Darién, al igual que las comarcas indígenas, todas las condiciones acumuladas de causales para tener allí una explosión con un factor catalizador, una chispa que lo enciende, pero también puede darse el caso de que hay alguien que alimente de manera prolongada, porque las explosiones espontáneas tienen un pico y luego bajan. Eso es lo que uno observa en todas partes. Cuando se sostiene a lo largo del tiempo, es porque hay un factor que lo sostiene, que lo ayuda a sostener. Es que, casualmente, el comunicado de anoche del gobierno, pasadas las 11 de la noche, hablabas acerca de eso, Danilo. Dice textualmente: no podemos seguir permitiendo que sectores políticos irresponsables utilicen a la población como instrumento de presión, fomentando el caos y luego presentándose como falsos mediadores. Esa conducta es inmoral y delictiva y quienes la promueven serán investigados y responsabilizados conforme a la ley. ¿Qué resulta? El partido que se pronunció sobre el tema de Bocas del Toro, adivina cuál fue, el PRD, un día anterior. Entonces, ahí tienes una de mis hipótesis, ¿no? Bocas, al igual que otras áreas del país, tienen un perfil claro, y yo le he llamado a eso un perfil de feudalización. Si políticamente se concibe que Bocas es un feudo, quien alguna fuente de poder concibe que ese es su feudo, pues actuará de conformidad a esa concepción de feudo y querrá demostrar que tiene el poder. Ahora, ¿para qué quiere una fuerza, un actor de poder político demostrar que tiene el poder? Precisamente para obligar a que otro actor de igual o mayor fuerza política, de igual o mayor poder, lo considere en la toma de decisiones, comparta con él el poder, negocie con él, le conceda espacios de poder, le conceda condiciones de poder, les asegure inmunidad, les asegure tenencia del poder, les asegure lo que cualquiera sea el objetivo que él se proponga. Entonces, lo que yo estimo que está ocurriendo en Bocas es una clara y manifiesta expresión de lucha por el poder llevada a escala de la desesperación y de las necesidades populares. La decisión de hoy a las 2 de la tarde en el Consejo de Gabinete Extraordinario traerá una respuesta distinta a la que hemos visto hoy, porque esto ha sido una escalada que ha ido de menos a más y ya vimos lo que pasó anoche. Bueno, en la medida en que el gobierno concentre sus esfuerzos sobre Bocas, una visión esquemática, histórica y además comparativa indica que lo que ocurre en Bocas
para precisamente obligar a la principal fuente de poder, que es el Estado, a que ceda, es que le aparezca otro brote precisamente en algún lugar que sea distinto a Bocas, en el otro extremo, o en el norte, o en el sur del país. Y eso obliga al Estado a tener que decir, tengo que ceder porque no puedo atender todos los incendios de manera simultánea. Es como ocupar a los mismos bomberos en 3 o 4 incendios. Eso es lo que te indica el análisis comparativo, que es lo que históricamente se da. Claro, pero de igual manera, yo diría que no necesariamente sería el escenario con un presidente como José Raúl Mulino. Aquí vienen las particularidades de la historia. O sea, cualquier otro, en otro momento de cualquier otra administración pasada, ya hubiese una negociación sobre un tema clave, en este caso, pues el de la Caja de Seguro Social. Además, estamos viendo que la Asamblea está interesada hasta en reformar la ley. Ayer el presidente tuvo que decir, bueno, si ustedes la reforman, acá yo la veto, prácticamente. Entonces, vemos que aquí hay un presidente que no necesariamente se está comportando como tradicionalmente los gobiernos han administrado crisis similares, Danilo. No hay una diferencia allí. El perfil del presidente Mulino es que no quiere ceder ante las presiones de los focos de poder. Él quiere presentarse como el centro del poder. ¿Qué desventajas y qué ventajas tiene el presidente? Bueno, la principal ventaja es que él es el centro de poder legítimo. Él no está allí por capricho. Él está allí porque fue elegido presidente y tiene la responsabilidad de administrar el gobierno, que a su vez, en su conjunto, administra el Estado. Esa es su principal fortaleza. ¿Cuál es su debilidad? Que políticamente, fíjate cómo que ante las posiciones de actores políticos que lo están presionando, él no tiene actores políticos que le contestan al PRD. Su partido político, por ejemplo, está mudo. Su partido político... No, está prácticamente viendo de qué forma se puede reformar la ley, buscando una salida a la crisis. Exacto. ¿Y qué indica esto? Es lo tradicional, claro. Esto indica la miserableza de argumentación que tienen los políticos panameños, ya sea que actúen como señores feudales o que actúen como siervos de la gleba. Entonces, estos señores, tú no lo has, yo he quedado en shock. Si hubo 48 votos en la Asamblea, ¿cómo es posible que yo no escucho a ningún diputado salir a la opinión pública y decir, espérate, yo voté a favor y defiendo mi voto? Hay uno. El diputado Bloise. Exacto, solo el diputado Bloise. Solo uno de los 48 votos. Y tuvo que ser uno no, sí. ¿Cómo se llama? Partidista. No, exacto, no, el término técnico, que se le llama libre independiente, postulación. de libre postulación, gracias, de libre postulación, muchas gracias. Y fíjense, o sea, ninguno de partido político, cuando yo decía ninguno, me refiero a ninguno de partido político, tiene la valentía de decir, yo defiendo mi voto y voté a favor de esa ley por estas razones y estas ventajas. O sea, esto es una miserableza política, porque tú no oyes argumentación política. Entonces, un presidente que está ante ese grado de exposición te indica la debilidad política que está enfrentando. Por lo tanto, los actores que lo quieren cuestionar, que lo quieren adversar, como leen ese aislamiento, dicen, ahora nadie es capaz de defenderlo, bueno, ahora vamos a presionarlo. ¿Qué significa todo esto? Que esto es parte de, esta es una parte introductoria del siguiente capítulo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Pues la elección de la administración del primer órgano del Estado. ¿Cuál es el primer órgano del Estado? La Asamblea Nacional de Diputados, que tiene que verse dentro de poco ante el hecho de elegir quién la va a gobernar, quién la va a dirigir. Y recuerden que quien dirige la Asamblea del Estado, del Poder Legislativo tiene mucho poder, pero hay dos cosas que marcan ese grado de poder. Uno, decide la suerte de los créditos extraordinarios que el gobierno necesita. Es decir, controla el aparato circulatorio del legislativo. Y dos, controla por esa misma vía, controla la comisión de presupuesto. Una especie de célula de poder que ha sido conservada y administrada de manera sistemática políticamente. Llegaste al punto de la cuestión. Dije que te sonreíste. Claro, porque, de verdad, obviamente, lo que está... Y aquí hay que apelar a lo que tú muy bien dices, la mezquindad de muchos políticos, de la mayoría, incluyendo de la libre postulación. Porque ante lo que está pasando en Bocas del Toro,
separando la parte ideológica de la protesta, lo que estamos viendo es simple y sencillamente un acto de rebelión. Un acto de rebelión fomentado ¿por qué? Por un grupo político que tiene interés de qué. Y aquí estamos poniendo el contexto de las cosas. Interés del control político en la Asamblea. Espérese, pero ¿con el auspicio de quién? De los otros diputados en la Asamblea. O sea, allí llegamos. ¿Y con qué intención? Con la intención de controlar la Comisión de Presupuesto. Eso es lo que hay en el fondo, Danilo. Ahí quería, como ves, el análisis llega... No la presidencia de la Asamblea, la comisión ¿Quién ha estado en la Comisión de Presupuesto en los últimos 15 años, Danilo? Ese es el centro del poder legislativo. Por eso te digo, del poder legislativo. ¿Quién ha estado en la Comisión de Presupuesto en los últimos 15 años? Bien, entonces, mi hipótesis sobre el proceso de feudalización tiene que ver con todo esto. Al final del camino, esta lucha por el poder, lógico, quiere tener la pancarta, el ribete propagandístico, de que esto es una expresión de resistencia popular. Lógico, las emociones se filtran a través del tejido social. Y aquí hay mucha emoción colectiva y cierto grado de histeria colectiva. Ustedes pegan un grito en medio de un estadio de fuego y puede causar una desgracia porque la gente va a reaccionar de manera instantánea, de la manera más mamífera que el ser humano puede reaccionar. Eso es natural. Y estamos hablando de una condición de herida, de laceración. La sociedad está lastimada y, lógico, los centros de poder económico corren riesgo en la provincia. Obviamente Chiquita, al ser una empresa que despidió una importante cantidad, va a ser una especie de muralla que va a recibir el eco del grito social. Tú nos abandonaste, nos despediste, etcétera, etcétera, etcétera. Y poca gente, ante un estallido de emociones, se va a analizar, bueno, cuáles son las causas por las que Chiquita hizo esto o aquello. Entonces, mira, Danilo, por ejemplo, esta imagen es esta mañana. Esta imagen no es de ayer, esta imagen esta mañana, ahí está el estadio de béisbol. Claro, el discurso ideológico te puede decir, esto es una manifestación aguda de una confrontación de clase. Puede serlo, yo no lo niego, puede serlo, pero en el fondo es una lucha por el poder y desde expresiones de poder que poco tiene que ver con una lucha de clases. El discurso de la tensión social y sociopolítica aquí está realmente sumamente sometido y manipulado a las aspiraciones de poder de gente que tradicionalmente tiene poder, ha tenido poder y quiere mantenerlo o lo quiere incrementar. Lo cierto es que esto ha escalado de una manera impresionante, porque lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas es algo sin precedentes. ¿Cómo se va a escribir, que todavía no se ha escrito, ese último capítulo para cerrar este libro? Porque aquí es una medición de fuerza y creo que bien se decía en esta mesa, el presidente Mulino no es un presidente que, y lo ha reiterado, lo decía todavía ayer, él no se va a sentar, él dijo, no va a haber una revisión a esta ley, no voy a hacerlo. Y simple y sencillamente, pues, la situación se torna o sigue tornándose delicada para ver qué va a pasar. Y lo que va a pasar hoy en la tarde, reitero, las decisiones del Ejecutivo, no sé si al final terminarán calmando las aguas o si se van a agitar más. Creo que del impasse que hemos vivido 2 meses de impasse, ya lo que yo decía es que íbamos a derivar o en una concesión, una especie de transacción, que a la larga, cuando tú terminas tabla, cuando tú terminas empate de algo, ¿qué queda? ¿Qué queda después de un empate? Mira lo que queda, y estas imágenes son también de esta mañana, del vandalismo de anoche en Bocas del Toro. Esto es perversión, esto es perversión en su máximo sentido. Esto es saqueo, esto es destrucción. Exacto. Veíamos los camiones quemados, la destrucción de un estadio que hace 5 años nada más inauguró. Esto es una perversión porque eso solamente daña al sector ese es el ejemplo de una política mal llevada en Bocas del Toro. Así es. Ese es el ejemplo. Porque la gente no siente que eso le costó. Claro. Esa es la visión paternalista de que aquí traigo, aquí te traje, esto no me costó, por lo tanto, destruyamos el Estado porque el Estado, esto le costó fue al Estado, sin saber que el Estado es el propio bolsillo de ellos. Pero yo decía que cuando tú quedas empate, queda la revancha, el desempate. Esa era una alternativa. Y la otra alternativa era esto, que del impasse pasáramos a un escalamiento en el que se diera una tensión mayor todavía. Porque
no hubo una salida con un interlocutor que pudiera mediar y pudiera aportarle algo que los actores no se tienen, que es confianza y concesión de credibilidad. Al no haberse dado eso, este momento, sin duda alguna, le va a otorgar al Estado la facultad de tratar de imponer el orden por las vías que le corresponden. Eso es lo que ha pasado aquí, en Francia, en Cuba, en Hong Kong, en Los Ángeles, en Brasilia, en todos los lugares donde ha habido este tipo de situación. Pero las conversaciones se dieron. De hecho, el presidente dijo, se levanta el paro, aprobamos la ley 45 en la Asamblea. Allí estuvo la oportunidad. El tema es que, bueno, no se quiso reabrir las vías en su momento, ¿no? Así es, Dorcas, así es. Y ha escalado a lo que vemos hoy en día. La incapacidad de los actores políticos que deben orientar a los sectores, independientemente de cuál sea su posición ideológica, como dijo Atenógenes, era administrar esta crisis. Prefirieron administrarla no para solucionarla, sino para explotarla en su beneficio. Y ahí está el resultado. Un pueblo que al final termina resolviendo un problema, creando otro mayor. Ahora bien, Danilo, hay algunas opiniones como la del doctor Xavier Sáenz Llorens, lo tenemos acá en su cuenta en X, mira lo que pone esta mañana: con terroristas no se negocia. Lo que acontece en Boca son actos terroristas, así de simple. Mal haría el gobierno en ceder ante estos delincuentes. Si estos ya tradicionales cierres de carreteras no se detienen con contundencia, lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia y paz social. Así será muy difícil gobernar para los próximos dirigentes electos en las urnas. Los gremialistas docentes van por el mismo intransigente rumbo. Tristemente, algunos periodistas y políticos de oposición avivando el incendio de los fascinerosos intereses aviesos. Se pregunta, y allá hay algo en el fondo muy importante. Y esto lo veo en función de lo que ya hemos vivido en Panamá. Julio del año 2022, noviembre del año 2023, y se quiso repetir la historia en el mes de mayo y junio de este año, porque ya estamos llegando a 2 meses de esta crisis. Esta crisis comenzó 23 de abril, Danilo. Vamos, para el lunes estamos cumpliendo 2 meses de la crisis entre los cierres de Boca del Toro y la huelga de los docentes. Entonces, se quería repetir en el mes de junio lo mismo que había ocurrido en julio de 2022 y en noviembre del 2023. Y eso es simple y sencillamente poniéndole contexto a las cosas. Y estamos hablando de 2 gobiernos distintos, un gobierno PRD y ahora un gobierno RM. Sí. Yo lo único que cambiaría, en términos de consideración, siento que el doctor Sáenz Llorens emite un concepto de preocupación que muchos otros panameños tendrán. Yo cambiaría el término terrorismo por violencia. El terrorismo es una expresión extrema de violencia, con unas definiciones muy precisas y con unas connotaciones muy claras. Hace poco estuve en Colombia en momentos en que ocurrieron manifestaciones de terrorismo puro y duro, a la usanza de hace 30, 40 años. Yo, que estuve allí hace poco, pues realmente lo vi con dolor y con preocupación. Y la idea es que no lleguemos a eso, porque los pueblos llegan a ese nivel, las sociedades llegan a ese nivel de condición desquiciada, de recurrir a la violencia pura y dura como reacción a todo. Esto que está aquí también ocurrió en Los Ángeles, también ocurrió en cualquier cantidad de ciudades, ocurrió en Chile en 2019, en Santiago, en varias ciudades de Chile, intentó ocurrir en ciudades de Ecuador. En fin, este es un fenómeno social que lo que te indica es un estado de ánimo de máxima susceptibilidad por las acciones que toman los tomadores de decisión, los poderosos. Unos que puedan estar en el gobierno y otros que quieren estar en el gobierno. Entonces, ahora le corresponde al Estado enfrentar estas expresiones agudas, porque de aquí al descontrol social total ya no es mucha la distancia. Y el Estado tiene la responsabilidad, y esto es independiente de cualquier ideología. Esto usted lo puede ver en estados socialistas y lo puede ver en estados capitalistas. El Estado tiene la responsabilidad de mantener las condiciones de convivencia pacífica para que la gente pueda cumplir sus tareas y sus actividades regulares. Es una responsabilidad del Estado. El Estado también tiene que cumplir con la ley.
El Estado no puede llegar a imponerse a sangre y fuego, sino utilizando lo que la ley de manera proporcional le permite. Pero es una clara responsabilidad del Estado hacer que las condiciones de convivencia pacífica se restablezcan. Y este reto al Estado, que nace de los intereses políticos, como acabo de decir, hay que ver hacia dónde deriva, qué va a pasar en esa expresión política llamada Asamblea de Diputados, que no tiene una voz de responsabilidad y que diga, yo voté de tal o cual forma, por esto y por esto y por esto, o que diga abiertamente, hombre, yo aspiro a tener el poder y quiero controlar la comisión de presupuesto, porque es la aorta que le permite alimentarse al cerebro y al organismo. Entonces, estas tensiones de poder, al final, el presidente tendrá que administrarlas, no solamente desde la fuerza, que le corresponde ejercerla hoy día, desde la fuerza legal que tiene el Estado, sino también desde la sapiencia, desde la sabiduría de la política, porque esto es expresión de una contienda política que ha llegado ya, está llegando ya, si no es que ha llegado, al tope de su tensión. Y vuelvo y digo, si esto no se resuelve aquí, no nos sorprendamos que haya una expresión similar en zonas que le traten de obligar al Estado de distraerse, debilitar sus capacidades operativas y así tratar de doblegarlo. Mulino está en su hora de tensión, termina su primer año de gobierno realmente con una prueba, con un examen de alto nivel y tiene que demostrar las competencias que dijo que tenía en esa campaña de 2004. No, y todo indica que el objetivo principal, y por eso el comunicado del gobierno ayer a las 11 de la noche hacía énfasis en que sectores políticos irresponsables están utilizando a la población como instrumento de presión. O sea, no es que solo lo estás señalando tú. O sea, hay que tratar de ser objetivo en lo que está ocurriendo y que grupos políticos estén fomentando el saqueo, la destrucción de una provincia. No importa el sector político que sea y no importa la condición de pensamiento ideológico o que motive esa protesta, es inaceptable para la convivencia pacífica de los ciudadanos. Daniel. Y ojo, Atenógenes, cuando digo el reto, el desafío que tiene el presidente Mulino, me refiero no porque quiero decirle lo que tiene que hacer, jamás. Ustedes saben perfectamente bien cuál es mi respuesta cada vez que me preguntan ¿y qué debe hacer el gobierno? Ya usted conoce mi respuesta. Pero mi interés ahorita es decir, ¿qué espera la nación? La nación espera una voz orientadora, una voz de conducción, una voz sabia, una voz que sepa decir, este es el norte y bajo estas condiciones vamos a mantener el rumbo. Gracias, Danilo. Danilo Toro analizando la situación en Bocas del Toro en el transcurso del día. Del seguro se están tomando acciones ya. El gobierno anunció que a las 2 de la tarde hay consejo de gabinete para definir el futuro y las acciones que se tomarán en Bocas del Toro. Atención también, aquí está informando el IDAN en Bocas del Toro. Dice que personal de Naturgy en Changuinola intentó atender el aviso 4935994 del IDAN en el silencio, ahí en Bocas, y al salir por Finca 15, había un grupo de personas que los amenazaron, por los que se retiraron del sector. Changuinola amanece sin agua. Informa el director del IDAN que cuando iba el personal a realizar la reparación fue amenazado y tuvieron que retirarse. Mira tú ya al extremo que estamos llegando. O sea, no solamente ya es la violencia física, ya no solamente es el saqueo, ya no solamente son los incendios, ahora también atentan contra la salud pública. Dejar encima Bocas del Toro sin agua es totalmente inaceptable. Mira cómo va escalando la crisis en Bocas del Toro. ¿Y qué te dice eso, Atenógenes? Que, por ejemplo, los servicios médicos hospitalarios van a ser foco de un riesgo enorme, porque cualquier persona que llegue a trabajar en un hospital se va a sentir en situación de riesgo por la presión que se está dando socialmente. Y esto va a comenzar a tener un escenario de riesgo creciente. Y es lo absurdo, porque
¿A quién afecta todo esto? ¿A quién afecta no tener agua potable? ¿A quién afecta no tener un centro de salud operando, un hospital operando? ¿A quién va a afectar al final del camino? Por lo tanto, aquí hay que utilizar toda la capacidad del Estado dentro del ámbito de la ley y toda la capacidad de inteligencia emocional en el contexto político. Firmeza y sabiduría son dos condiciones ineludibles que tienen que darse para solucionar esta crisis puntual que tenemos.